brevemente me voy a referir al laboratorio compartiendo. Perdón. Muy bien. Desde hace varios años, el sanatorio viene realizando sucesivas inversiones en el laboratorio, ya sea en infraestructura, en equipamiento, en tecnología. Esto nos permite hoy ofrecer un servicio acorde a las demandas actuales de calidad, ya sea analítica y de atención al paciente. Con imágenes reales acá de nuestro laboratorio, un importante número de profesionales, resuelve las necesidades de diferentes áreas de la bioquímica. Para nombrar áreas principales: química clínica, endocrinología, hematología, bacteriología, inmunología, virología, nefrología y medio interno, y lo que nos convoca hoy, la andrología. Dentro de las inversiones realizadas, también se encuentran aquellas dedicadas a la gestión de los datos, el procesamiento y el almacenamiento. Esto sirve, evidentemente, para la eficiencia de los procesos de laboratorio y mejora la accesibilidad y la emisión de los resultados la hace de una manera más ágil y más segura. A través, además, de nuestro Comité de Capacitación y Docencia, nosotros formamos aspirantes al título de bioquímico en un convenio con la Universidad Católica de Córdoba, la Facultad de Ciencias Químicas. También en la Universidad Nacional de Córdoba, en un convenio con la Escuela de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias Médicas, en la formación de técnicos de laboratorio, en ambos casos, en el último año de prácticas hospitalarias obligatorias. La calidad es una prioridad en nuestro trabajo cotidiano y permanentemente estamos con controles de calidad, programas externos de control de calidad, ya sea a través locales de la Fundación Bioquímica Argentina, como así también de la Comunidad Europea. Este tipo de certificaciones no solamente nos permite resultados confiables en nuestro trabajo, sino que también nos avala para formar parte de protocolos de investigación. En lo que respecta también a capacitación y docencia, tenemos el trámite de la certificación como centro de formador de bioquímicos especialistas a través del Colegio Profesional de Ciencias Bioquímicas de la provincia de Córdoba. Debido a que nuestro servicio es un servicio central dentro de un sanatorio polivalente y en concordancia con nuestro modelo de atención integral del paciente, nuestro laboratorio debe dar soporte y respuesta diagnóstica acorde al nivel de complejidad y requerimiento de nuestros servicios médicos. En esta oportunidad, como ya dijimos, el desarrollo del Departamento de Salud Femenina, que lleva adelante el servicio de ginecología y obstetricia, junto con otras especialidades en trabajo interdisciplinario, nos lleva a ampliar nuestras prestaciones y hacia el área de diagnóstico y tratamiento de la fertilidad. A continuación iniciamos la exposición del tema que nos convoca. La doctora Eugenia Bulgarelli, médica, especialista en tocoginecología y con formación de posgrado en fertilidad, y el doctor Conrado Avendaño, bioquímico especialista en andrología y doctor en ciencias de la salud, ambos integrantes del staff del laboratorio. Les damos la bienvenida y le paso la palabra a la doctora Eugenia Bulgarelli. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno. Voy a compartir pantalla. Bueno.
Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Yo voy a hablar a manera de introducción sobre el abordaje de lo que es el estudio de la pareja estéril cuando llegan por primera vez al consultorio de fertilidad. Bueno, en condiciones normales se sabe que la tasa de fecundidad de la raza humana es baja en comparación con otras especies animales, es más o menos de un 20 o un 25% por ciclo menstrual, entonces por eso es tan frecuente la consulta, porque alrededor de un 10 a un 15% de las parejas durante un año de búsqueda no lograrán un embarazo y tendrán problemas de fertilidad. Hay dos conceptos que hay que diferenciar, uno es esterilidad, que es la incapacidad de una pareja para lograr la concepción, y el otro es la infertilidad, que es la incapacidad para conseguir un recién nacido vivo. Bueno, ¿por qué se estudia la pareja? ¿Cuándo se debe empezar a estudiar a la pareja en fertilidad? Cuando una pareja no logra un embarazo durante un año de relaciones sexuales frecuentes, sin protección, durante un año. Hay algunas situaciones especiales en las cuales es necesario estudiar a la pareja antes de que llegue el año de búsqueda, porque se sabe que puede haber un problema en la fertilidad. Estas situaciones son que una mujer tenga mayor a 35 años, porque se sabe que la reserva ovárica va disminuyendo con el paso del tiempo, o que si la paciente presenta ciclos irregulares, como oligo o amenorrea, entonces probablemente tenga problemas en la ovulación, entonces no es necesario esperar ese tiempo para empezar a estudiarla, o si la paciente tiene antecedentes de cirugías pélvicas, como por ejemplo una endometriosis, o cirugías por haber tenido una infección pélvica inflamatoria, donde podemos sospechar que hay una patología de las trompas, tubo peritoneal, o si la paciente ha tenido 2 o más abortos, en esos casos también es necesario estudiarla antes. Los antecedentes masculinos, eso lo vamos a hablar principalmente más desarrollado del último, hay varios antecedentes masculinos que pueden afectar la fertilidad. En los casos en que la pareja tenga una enfermedad genética conocida, por ejemplo una enfermedad autosómica dominante que no quiera transmitir a los niños, o un antecedente de una enfermedad genética recesiva en la familia, que quieran conocer cuál es, si presentan una mutación y descartar tener un niño con esa enfermedad, también es importante estudiarlos antes del año, o antecedentes de una esterilización quirúrgica que puede ser la vasectomía o una ligadura de trompas. Para entender qué es lo que se necesita estudiar en la pareja, acá hay una gráfica que nos muestra cómo se produce la fecundación, en donde acá vemos la vagina, que es donde se va a depositar el semen en una relación sexual. El semen debe subir, encontrarse con el óvulo en las trompas, en el sector de la ampolla, que es el tercio distal, y para eso necesitamos tener una buena capacidad del ovario que provoque una ovulación, una trompa permeable que permita esa unión del óvulo con el espermatozoide, y una buena capacidad reproductiva por el hombre, que tenga una buena cantidad de espermatozoide y que sean móviles y su morfología. La fecundación, como dije, se produce en el tercio distal de la trompa. Ahí el embrión se va dividiendo durante el transcurso de la trompa. Cuando llega al estadio blastocisto, que es alrededor del 7º día del ciclo, llega al útero y se implanta. Entonces también necesitamos que el útero no tenga una patología que impide la implantación de ese embrión, o que impide que ese embarazo se pierda. ¿Por qué decimos que la fertilidad es una cuestión de los dos individuos? No es un estudio que debe hacerse solo de la pareja, de la mujer, que muchas veces pasa que a veces viene la mujer solamente a la consulta para estudiarse ella, y en realidad es un estudio que debe hacerse a los dos miembros de la pareja. ¿Por qué? Porque un tercio de las causas va a ser exclusivamente problemas de la mujer, otro tercio exclusivamente del hombre, y un tercio va a ser alteraciones entre ambos, que pueden ser leves alteraciones que bajan la tasa de la fecundación. Y nos queda un 10% de las causas que puede ser que por más que estudiemos a la pareja no encontramos un motivo por el cual no están logrando un embarazo, y eso se llama esterilidad sin causa aparente. Bueno, cuando llega la pareja al consultorio, los estudios iniciales que se debe realizar, obviamente es una anamnesis, consultarle a la mujer cuáles son sus antecedentes personales patológicos, si tiene diabetes, hipotiroidismo, si le han operado de algo, abdominal principalmente, antecedentes tocoginecológicos, es decir, si ha tenido embarazos previos o no, si ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual, alguna vez o le hicieron un cono que pueda provocar una estenosis en el cuello del útero,
los antecedentes heredofamiliares, además de la diabetes, el hipotiroidismo, también si hay antecedentes de trombofilia en la familia, de abortos a repetición o enfermedades genéticas. También es importante examinar a esa mujer, verle la altura, el peso, su índice de masa corporal, el fenotipo, si tiene talla baja, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, si tiene signos de hiperandrogenismo clínico, como por ejemplo acné, hirsutismo, alopecia, signos de insulinoresistencia como acantón sinhígricans. Todos esos datos nos van a servir para llevarnos a un diagnóstico. Y obviamente a la paciente hay que estudiarla en los estudios de rutina, porque siempre prima primero la salud de la paciente, que es un laboratorio de análisis de sangre de rutina, Papa Nicolau, ecografía, serología o grupo de factores. Bueno, ahora vamos a desglosar un poquito las partes en las cuales debemos estudiar de la pareja. Como dije anteriormente, necesitamos una buena capacidad del ovario para provocar una ovulación, y lo primero que se estudia en el factor ovárico es la reserva ovárica. La reserva ovárica es un indicador que se utiliza para valorar la fertilidad femenina, en la cual se valora la cantidad de óvulos que una mujer tiene en un determinado momento. O sea, es una foto del momento. Se sabe que las mujeres nacen con cierto número de óvulos, y a medida que pasa el tiempo, desde el nacimiento va perdiendo su capacidad reproductiva. Pierde cantidad de óvulos y calidad de óvulos. Como vemos en esta gráfica, el descenso es desde el nacimiento, pero alrededor de los 35 años, esa fertilidad va bajando, y a partir de los 40 años se pierde aún más la capacidad reproductiva. Entonces, ¿esto cómo lo valoramos? Lo valoramos con un estudio de sangre que se hace en fase folicular temprana, entre el día 2 y el 5, que es con FSH, estradiol y la hormona antimuleriana, que la hormona antimuleriana no es necesario hacerla en esa fase folicular, pero generalmente se la pide todo junto, y una ecografía transvaginal en el cual contamos los folículos andrales. Acá podemos ver una foto en la cual vemos el ovario, y todas estas bolitas negras son los folículos donde están los óvulos, que a medida que pasa el tiempo se va disminuyendo la cantidad de folículos por ovario. Otra cosa que sucede con el paso del tiempo es que perdemos calidad de esos óvulos, entonces tenemos más posibilidades, mientras más edad haya, de tener esterilidad, porque el óvulo, si no tiene los cromosomas adecuados para ser fertilizado, cuando se ovula no logra la fertilización, o puede ser que se fertilice, se fecunde, implante y nos dé un aborto si el embrión no tiene la genética adecuada para evolucionar, que son los abortos por aneuploidías, o el síndrome de Down, que también está aumentado por la edad materna. Otra cosa que estudiamos del ovario es si provoca una ovulación. Eso se puede estudiar de manera retrospectiva con un análisis de sangre entre el día 20 y 22 del ciclo con una progesterona. También se puede hacer un seguimiento ecográfico para ver cómo va desarrollándose uno de esos folículos. Llega un folículo dominante alrededor del día 12 a 14 del ciclo, y una ecografía posterior en fase lútea, en donde se observa que ese folículo ya se lo ve colapsado, como con ecos internos, una vascularización periférica, y puede verse líquido libre en el Douglas. Eso nos confirma que la paciente ha tenido una ovulación. Otra cosa que se puede estudiar también el ovario es si nosotros sospechamos una patología, un síndrome androgénico, que puede ser de origen ovárico o adrenal. Nos sospechamos, ¿por qué? Porque la paciente generalmente presenta, bueno, hirsutismo, problemas de acné, ciclos irregulares, y es una de las patologías más frecuentes endocrinológicas en la mujer en edad reproductiva. Y de todos estos síndromes androgénicos, entre el 80 y el 90% tienen diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y eso se estudia con un análisis de sangre, que se pide también en fase folicular temprana, con testosterona libre y total, la sulfato de hidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona y androstenediona. La sulfato de hidroepiandrosterona es el marcador más específico de andrógeno adrenal elevado, la testosterona más para nada para el ovario. Y la 17-hidroxiprogesterona nos sirve como screening para la patología que se llama superplasia hiperrenal congénita no clásica. Otras patologías endocrinológicas que son bastante frecuentes y que pueden generar alteraciones en la fecundación y en la ovulación, que son las alteraciones en el eje prolactínico. La prolactina es una hormona
que es indispensable para el crecimiento y maduración del folículo, así como el sostén del cuerpo lúteo. A veces pasa que la prolactina está elevada y puede generar alteraciones en la ovulación. Esa hormona también se pide entre el día 2 y el quinto del ciclo con unas condiciones que hay que explicarle bien a la paciente, porque la prolactina sube por distintas situaciones fisiológicas, entonces tiene que tener muy buenas condiciones para la toma de la muestra, en la cual no tiene que haber tenido relaciones sexuales ni actividad física el día anterior, tiene que descansar bien esa noche. Es un laboratorio que se sugiere hacer a las 8 de la mañana y al menos estar 30 minutos sentada antes de la extracción de la muestra de sangre. Bueno, las alteraciones en el eje tiroideo también son muy frecuentes, sobre todo el hipotiroidismo en las mujeres, ya que el 40% de las pacientes con hipotiroidismo presentan alteraciones en el ciclo menstrual, y esto provoca una disminución de los pulsos de GnRH, por lo tanto hay una disminución de la LH y como consecuencia anovulación. Esto se solicita con un laboratorio de TSH, T4 libre y ATP. Otro de los sectores que hay que estudiar es el factor ovárico, factor uterino y factor tubárico. El primer estudio que se realiza es la ecografía transvaginal, cuales nos sirven para diagnosticar si hay presencia de miomas, malformaciones uterinas, pólipos, quistes ováricos como posibles endometriósicos. La histerosonografía se observa mejor todo lo que es la interfase endometrio-miometral, por ahí para diferenciar si un mioma compromete la cavidad endometrial o no. La histerosalpingografía es la técnica que se utiliza, es el estudio principal para el estudio de las trompas, para ver la permeabilidad tubaria. La histeroscopía tiene la ventaja que sirve también para estudiar la cavidad endometrial, pero uno tiene la posibilidad de hacer también un tratamiento quirúrgico. Si se observa un pólipo, directamente se puede hacer la resección o liberar un tabique. La resonancia magnética es fundamental, sobre todo en las malformaciones uterinas, que nos permite ver el fondo del útero para diagnósticos diferenciales en distintas malformaciones uterinas, como por ejemplo el útero tabicado o el útero bidelfo. Y la laparoscopia lo mismo, también permite diferenciar esas malformaciones y también permite hacer un tratamiento quirúrgico. Bueno, el factor masculino, primero vamos a hablar de todo lo que son las posibles alteraciones, los factores predisponentes que pueden tener alteraciones en el semen, ¿sí? Los factores que influyen puede ser un hormonal, que la verdad que los factores hormonales son muy poco frecuentes, es un hipogonadismo hipogonadotrófico que puede ser congénito, que si es prepuberal, el paciente no va a presentar caracteres sexuales masculinos desarrollados, y el adquirido o el postpuberal, el paciente sí tiene los caracteres sexuales masculinos desarrollados, pero va a tener una disminución de la testosterona, por lo tanto va a haber una disminución de la masa muscular. Entre los factores genéticos encontramos los cromosómicos, que uno de los ejemplos más típicos es el síndrome de Klinefelter, en el cual es una trisomía 47XXY. Son pacientes que generalmente son altos, con gónadas más pequeñas, se diagnostica con un cariotipo, y generalmente tienen azospermia, o si tienen un tipo de mosaico de Klinefelter pueden tener una oligospermia severa. Y la verdad que es una patología bastante frecuente, es 1 en cada 500 de los recién nacidos vivos presentan este síndrome, así que se observa bastante frecuente en consultorio. La patología genética son las microdelecciones del brazo largo del cromosoma Y, que es la pérdida del locus AZF. Ahí en ese locus hay genes que codifican todo lo que es la espermatogénesis, entonces al haber alteraciones ahí podemos encontrarnos con una azospermia, y el 10% de los hombres que presentan una azospermia es a causa de esta pérdida, de esta microdelección, y el 5% de los pacientes con oligospermia presentan estas microdelecciones, así que hay que tenerlos en cuenta cuando vemos un paciente con azospermia. Otra causa de factor masculino son las obstrucciones de la vía espermática. Si es completa va a dar una azospermia, si es parcial va a dar una oligospermia. Hay distintas causas, la más frecuente es una obstrucción del epididimo, que es la principal causa es la infecciosa por epididimitis. Pueden ser por traumatismos, puede ser iatrogénicas en una cirugía
una hernioplastia inguinal, puede haber una ligadura errónea del conducto deferente y eso va a provocar una zoospermia. Y la que hay que tener muy en cuenta es la congénita, que es la agénesis de los conductos deferentes, donde hay una mutación del gen del CFTR, que es el gen de fibrosis quística, que cuando se presenta, el paciente tiene las dos mutaciones, entonces hay que estudiarlo y es muy importante estudiar a la pareja para evitar tener un hijo con esa patología. Dentro de las criptorquidias también generan, está muy relacionada con lo que son los problemas de fertilidad masculina. Actualmente la conducta es quirúrgica temprana en los niños. En los factores infecciosos, la parotiditis postpuberal puede asociarse a orquitis, la verdad es muy poco frecuente, pero cuando sucede genera atrofia testicular en el 40%. La realidad es que las causas más frecuentes infecciosas son subclínicas provocadas por clamidia, micoplasma y otros gram negativos que pueden provocar distintas obstrucciones en la vía seminal. Dentro del factor inmunológico, los espermatozoides se encuentran aislados de la sangre por la barrera hematotesticular. Entonces, cuando esta barrera se rompe, esta barrera es principalmente provocada por las células de Sertoli, cuando esta barrera se rompe hay contacto de la sangre con los espermatozoides y esto genera la presencia de anticuerpos. Estos anticuerpos se adhieren en distintos sectores del espermatozoide que afectan la movilidad y la capacidad fecundante, sobre todo cuando están bien adheridos en la cabeza del espermatozoide. El factor vascular es el varicocele, es la patología más frecuente en el hombre estéril, muy frecuente. Es una dilatación de las venas del testículo en el plexo pampiniforme y se presenta más o menos en un 35% de los hombres con problemas de fertilidad, y es un deterioro progresivo de la función testicular. Entonces, si hay una alteración de la espermatogénesis y del espermograma, lo ideal es, y hay un varicocele importante, hacer un tratamiento quirúrgico. La quimioterapia y la radioterapia afectan mucho el testículo debido a que tienen células que están en constante división y están en relación con el tipo de drogas que se utilizan, la dosis que se hayan utilizado y el tiempo de exposición. A veces algunos pacientes pueden revertir después la espermatogénesis normal. Los factores ambientales y hábitos, estos están relacionados al tipo de trabajo que el paciente presente, si tiene mucho tiempo sedentario o estar expuestos a lugares de calor, generan muchos radicales libres y alteración de la espermatogénesis. El tabaco genera una hipoxia y aumento de radicales libres, drogas también, así que eso hay que preguntarle al paciente. Y las alteraciones eyaculatorias generalmente están provocadas por alteración del mecanismo reflejo eyaculatorio, que pueden ser farmacológicas, por traumatismos, polineuritis como la diabetes, etc. Bueno, al hombre se le pide un espermograma. Ahora yo simplemente voy a nombrar qué son los estudios así por arriba del que se le hace el espermograma, pues después lo voy a dejar al doctor que hable bien de ese tema. Las características físico-químicas se valora el color, la coagulación, la liquefacción, el pH que tiene, la cantidad que tiene. Luego se lo analiza bajo un microscopio con 100 aumentos para ver las características del espermatozoide, números de espermatozoides que tengan por mililitro, la movilidad, si es progresiva o no progresiva, inmóvil, la forma que tienen, más con los criterios de Kruger, si tienen una vitalidad, si hay otras células aparte de las espermatozoides dentro del semen. La presencia de anticuerpos, que hay dos tipos de test, uno es el MAR test, que es el de screening, y el otro es el Immunovet test, que sirve más específico para conocer qué porcentaje de anticuerpos presenta y en qué sector del espermatozoide están adheridos. Y el análisis bioquímico es la presencia de ácido cítrico y el zinc, son producidos por la próstata, entonces en prostatitis suelen estar descendidos. La fructosa se produce en las vesículas seminales, entonces cuando este está bajo, también podemos pensar en una patología de las vesículas seminales, como por ejemplo en fibrosis quística, también desciende la fructosa en el semen, y la alfa-glucosidasa, que se produce en el epidídimo. Otros estudios que se pueden hacer en el hombre es la fragmentación del ADN espermático, el espermocultivo para determinación de infección, en el caso que sospechemos una alteración hormonal, pedirle el laboratorio hormonal, y una ecografía testicular si se sospecha patología vascular. Bueno, muchas gracias.
Voy a dejar de compartir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Hola. ahí me veo mejor. Ahí está. Gracias, Eugenia. Y sigo yo. Bueno, buenas tardes. Voy a primero intentar compartir. Ahí estamos. Por alguna razón, ahí está. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la organización de este ciclo de conferencias. Quisiera agradecer a todos los que están en la audiencia cibernética y agradecer al sanatorio, especialmente al grupo del laboratorio de análisis clínico y especialmente a Román por la invitación. Hoy básicamente lo que vamos a hablar es de análisis de semen y dentro de este análisis de semen ya habló un poco de la parte básica Eugenia, pero yo lo que les quiero contar un poco es de la experiencia, de lo que ha pasado, de los avances que tenemos en el último tiempo y qué más podemos aportar al semen o al análisis de semen para mejorar el diagnóstico. El análisis de semen es un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los componentes. A ver, un momento, por favor. Vamos a buscar un auricular, parece. A ver. No voy a ver, me dicen que hay ruido de fondo. A ver, ahí, ¿se escucha mejor? Ahí. Bueno, entonces vamos a cambiar, hacemos otro micrófono. Como les decía, es un análisis cuantitativo y cualitativo de todos los componentes que tiene el eyaculado. El eyaculado no son solamente espermatozoides, entonces es interesante estudiar todos los componentes que tenemos en el semen, y para esto se utilizan diferentes técnicas. Además de la realización del análisis, comprende una interpretación clínica de los resultados, ¿sí? Porque como son varias determinaciones, los resultados tienen que ser lógicos. No puede ser que te dé una cosa ilógica de la otra. Y es la prueba de laboratorio más importante para el estudio del hombre que consulta por fertilidad. Sí, es la prueba más importante, pero no es un test de fertilidad, y esto hay que metérselo siempre en la cabeza. No nos dice si una persona es fértil o no es fértil, solo nos habla del potencial reproductivo, de cómo están funcionando esas glándulas. Para comenzar me gustaría hablar un poco contar algunos ejemplos, algunos casos. En este caso, pareja joven, menor de 30 años los dos, consultan por fertilidad, y el espermograma nos da una concentración buena, comparándolo con los valores de referencia, la movilidad buena y una morfología buena. En principio uno dice que este paciente está bien, tiene buenas chances reproductivas. Ahora, si nos encontramos con un paciente que tiene ya menos volumen, tiene una baja concentración, una baja movilidad y una baja morfología, y pensamos que este paciente va a tener muy pocas chances de lograr un embarazo. En estos casos tan extremos, por ahí es bastante sencillo de separar un paciente que tiene buenas chances de un paciente que tiene mala chance, aunque sería imposible de todas formas decir, en el caso 2, decir que este paciente nunca va a lograr un embarazo. Tal vez logre un embarazo, pero le va a costar mucho. Ahora vamos a otro caso. Un paciente que tiene 22 millones de espermatozoides, está por arriba de los valores de referencia, una movilidad de 35 por arriba del valor de referencia y 5% de morfología.
Cuando lo comparamos con este caso, que tiene 42 millones de espermatozoides, tiene una movilidad baja y una morfología baja, podríamos decir que el caso 3, el paciente 3 es mejor que el paciente 4. Ese es el problema. Hoy en día nos cuesta mucho en esto, porque estos ya son casi borderline, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de análisis. Acá tenemos mucha variabilidad biológica y tenemos mucho entrecruzamiento de pacientes. Por eso la Organización Mundial de la Salud larga o publica periódicamente desde el año 80, publica manuales para intentar estandarizar los análisis que se hacen en el semen. El último manual acaba de ser publicado hace un par de meses y todavía lo estamos masticando, así que muchos de los valores de referencia y cosas que les estoy contando son del 2010, que fue el anterior. El manual lo que intenta es estandarizar los procedimientos, que todos los laboratorios trabajemos de la misma forma, desde la preanalítica, o sea, recolección, traslado de las muestras. También sugiere análisis complementarios y mucho control de calidad. Dentro de los procedimientos básicos, como les contaba Eugenia, la movilidad, la vitalidad, el recuento, la morfología, son los principales estudios. Sin embargo, que son estos estudios que veíamos acá en el caso 3 y el caso 4, a veces no nos permiten separar o discriminar entre un paciente patológico y no patológico. Veamos un poquitito más. Estos eran valores relativos por mililitros. Si vamos a valores absolutos por eyaculado, el paciente 3 tiene, que era en teoría un poco más óptimo, tiene 41 millones, casi 42 millones, mientras que el paciente 4 tiene 105 millones. Cuando vamos a los móviles, tiene 14, 15 millones, mientras que el paciente 4 tiene 21 millones. Y la morfología, andamos en 2 millones de espermatozoides que tienen el eyaculado, mientras que el otro paciente, que era, en teoría, era peor, tiene la misma cantidad de espermatozoides normales. Entonces la pregunta es, ¿quién de estos dos pacientes tiene más potencial fertilizante? ¿Quién de estos dos pacientes es sano, entre comillas, o patológico? Y la verdad que con estos estudios no lo podemos hacer. Estos casos, el caso 3 y 4, son el 80% de las consultas que tenemos en el laboratorio. Generalmente los pacientes que tienen buena calidad seminal no consultan, no se hace un espermograma porque van logrando el embarazo, salvo que haya una patología femenina muy severa. Dentro del laboratorio y los valores de referencia, cualquier análisis que uno se hace, separa entre pacientes sanos y pacientes patológicos, el verde patológico, el sano. Entonces, uno puede separar de esta forma con una probabilidad bastante alta de no equivocarse, por lo menos del 95 al 97.5%, de decir que estos pacientes van a ser sanos, mientras que va a haber muy pocos sanos que van a tener valores por arriba o por debajo de ese valor de referencia. Lo mismo con el patológico, va a haber muchos patológicos que van a estar por fuera, va a haber un grupo muy pequeño de valores patológicos, de pacientes patológicos que van a ser considerados sanos. Sin embargo, en el semen, este entrecruzamiento es muy alto, ¿sí? Los patológicos y los sanos se cruzan mucho y es muy difícil de discernir una cosa, un paciente de otro, por este tipo de causas. Por lo tanto, nosotros, hace muchos años y ahora también en el sanatorio estamos proponiendo un estudio de semen altamente especializado y sumamente estricto para poder encontrar esos pacientes que parecen sanos o parecen patológicos. Y para ello lo que hacemos es, estudiamos obviamente todos los estudios básicos que tenemos dentro del semen, pero le agregamos muchos estudios que de rutina, muchos estudios que nos van a ayudar, nos van a colaborar en el diagnóstico, hacer un recuento diferencial de células redondas, los anticuerpos que había mencionado recién Eugenia, la madurez de cromatina, la bioquímica seminal, fructosa, ácido cítrico, alfa-glucosidasa, la selección de espermatozoides y también la fragmentación de ADN. En conjunto, y no por separado cada uno de ellos, sino en conjunto nos van a dar un resultado.
Yo voy a tomar algunos de estos puntos para explicarles por qué creemos o nuestra evidencia demuestra que estos análisis ayudan al diagnóstico. Por un lado, el análisis físico-químico es muy sencillo. Hay dos puntos bastante importantes, como el pH. Para la gente que trabaja en laboratorio, el pH generalmente lo hacen con este tipo de tiras, donde van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, de unidades. Sin embargo, nosotros proponemos utilizar tiras reactivas con mucha más precisión, donde van de 0.3, de 6,5 a 10, y donde hemos visto que de 8,5 y 8,3 hay un punto de inflexión donde podemos separar pacientes patológicos de no patológicos, o sea, para nosotros sería un muy buen corte este. Y no utilizaríamos nunca estas tiras porque estas tiras no nos dan esa precisión que necesitamos. La viscosidad también la evaluamos con pipetas que sabemos el diámetro exacto que tienen, no con cualquier pipeta, y con lo cual podemos estandarizar qué diámetro tiene el filamento, qué longitud tiene ese filamento, lo cual podemos separar entre una ligera viscosidad, moderada o marcada viscosidad. También en el semen hay otro tipo de células, como son los leucocitos y las células de la progenie. Nosotros podemos hacer una separación de leucocitos peroxidasa positivas de los otros tipos de células. Las peroxidasa positivas, haciendo una reacción, se tiñen, entonces podemos saber y las podemos cuantificar, podemos saber cuáles son peroxidasa y cuantificarlas. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2010 y en el año 2021, sigue proponiendo valores de corte de 5 millones por mililitro para todas las células redondas, todos los que no son espermatozoides. Y de leucocitos propone un límite de corte de 1 millón por mililitro. Nosotros, a partir de estudios propios, hemos encontrado que a partir de los 200.000 ya es una muestra sospechosa y ya la tomamos con pinza a esa muestra, ¿sí? Nos está indicando que algo no está funcionando bien. Los anticuerpos antiespermatozoides, también como decía Eugenia, se pueden medir con diferentes técnicas. La más sencilla y de screening sigue siendo el MARTES, que en realidad lo que busca es detectar esos anticuerpos unidos a los espermatozoides, y con estas partículas de látex que tienen antiinmunoglobulinas se pegan a los espermatozoides que tienen esos anticuerpos. La Organización Mundial de la Salud muestra como un límite inferior 50%, o sea, por arriba del 50% sería patológico. Sin embargo, nosotros proponemos un valor de sospechoso, por lo menos, del 10%. Y todos estos estudios, con otros incluidos, nos llevan a mostrar este síndrome, el síndrome MAGI, de Male Accessory Gland Inflammation o Male Accessory Gland Infection, que es un síndrome que en realidad se puede detectar por la parte clínica, pero también se puede detectar por el laboratorio. Muchas de las inflamaciones o infecciones a veces no se pueden detectar, son asintomáticas, entonces el paciente no manifiesta ninguna patología, no manifiesta ninguna molestia, pero sí lo podemos detectar también por el laboratorio. Y para esto, ya en el año 93, la Organización Mundial de la Salud propone que para ser considerado un MAGI, el paciente debe tener, por lo menos debe tener 2 alteraciones en el semen, 2 factores, estos factores, que puede ser la viscosidad aumentada, el pH aumentado, las células redondas mayor de 5, el leucocito mayor de 200.000, los anticuerpos mayor a 10 o una alteración también en la bioquímica seminal. Si tiene 2 de estos factores o más, nosotros ya lo consideramos MAGI. Claro que esto es una modificación de lo que se propuso en el año 93. Nosotros hemos ajustado un poco eso a partir de la precisión. Y para esto, y para demostrar que esto es así, nosotros lo que hicimos fue un estudio
donde evaluamos pacientes que consultaban por fertilidad, donde se les hacía un primer espermograma, y luego de 6 meses a 1 año volvían a hacerse un segundo espermograma. Esto es porque cambiaron de médico, porque no encontraron una respuesta, por diferentes causas. Tenemos el primer grupo, que era pacientes que tenían MAGI y no habían sido tratados y volvían a repetir ese espermograma entre los 6 meses y el año. Pacientes que sí tenían MAGI también, pero habían sido tratados por el médico empíricamente, pero habían sido tratados generalmente con antibióticos. Y un tercer grupo, que es el grupo control, que no tenía MAGI. Y este es un grupo sumamente interesante porque hay que tener presente que hay gran variabilidad biológica en las muestras de semen. Entonces era el grupo más importante. Cuando evaluamos la concentración, vimos que no había diferencias significativas tanto en el grupo de MAGI no tratados, MAGI tratados y no MAGI. No había diferencias, o sea, no había cambiado la concentración significativamente luego de 6 meses a 1 año. Sin embargo, cuando evaluamos la movilidad, vimos una disminución significativa, estadísticamente significativa, de la movilidad de los pacientes que tenían MAGI y no fueron tratados, bajó de 63 a 54, y los que sí fueron tratados hubo un aumento interesante de la movilidad, lo cual nos estaba advirtiendo de que, primero, que si hay MAGI, eso puede generar una disminución de la movilidad, y si es tratado, mejora. Y no hubo, obviamente, modificaciones en el control. En la morfología, también hubo una disminución significativa de la morfología si los pacientes no eran tratados, y un aumento significativo si son tratados esos pacientes. No hubo modificaciones en el grupo control. Y por último, la vitalidad, también se vio una marcada disminución de la vitalidad, o sea, había más espermatozoides muertos en el grupo de pacientes que no había sido tratado, mientras que había un ligero aumento de la vitalidad en los pacientes tratados. ¿Esto qué nos está marcando? Que este síndrome, si es detectado, si se puede detectar en el laboratorio, puede ser tratado, y eso puede mejorar la calidad seminal, al punto de tal vez no necesitar un tratamiento de reproducción asistida, o tal vez sí necesitarlo, pero tener mejores chances de lograr un embarazo. Por otro lado, cuando vemos cada uno de los pacientes, ¿sí? Esta es la primera muestra para morfología y la segunda muestra, verán que no todas las muestras disminuyen, obviamente, porque esto es biología, esto no es matemática, pero vemos que en la gran mayoría de los casos hay una disminución, mientras que en la gran mayoría de los casos, cuando son tratados, hay un aumento. Lo mismo para la movilidad, hay en su gran mayoría una disminución de la movilidad y aumenta la movilidad si son tratados. Nosotros hicimos hace un par de años atrás un estudio retrospectivo de pacientes que tenían MAGI y habían realizado técnicas de reproducción asistida, principalmente ICSI, para demostrar que podía llegar a haber un efecto de MAGI también en las técnicas de reproducción asistida y por qué era importante diagnosticar este MAGI y tratarlo. Y encontramos que los pacientes que no tenían MAGI tenían muy buena tasa de embarazo, mientras los que no tenían MAGI tenían baja tasa de embarazo. Esto estamos hablando, las tasas son altas, porque estamos hablando de pacientes jóvenes, no son la gran mayoría de los pacientes que tenemos, ¿sí? Pero es muy marcada la diferencia. Por otro lado, otro tema interesante de tratar es la evaluación de la integridad del ADN de los espermatozoides, principalmente hoy donde hay un incremento en técnicas de reproducción asistida. Como ustedes saben, el ADN del espermatozoide está en la cabeza, en el núcleo celular, está en la cabeza del espermatozoide, y si ese ADN es transferido al ovocito, al óvulo, y se fusiona con el ADN femenino, si ese ADN está roto, quebrado, fragmentado, ¿sí? A eso se llama fragmentación de ADN,
Y eso puede provocar que ese espermatozoide no cumpla su principal función, que es transferir el material genético al ovocito femenino. Se ha visto que pacientes con infértiles que consultan por fertilidad tienen un aumento en la fragmentación de ADN, y principalmente en pacientes con severas alteraciones en el espermograma, oligoastenoterato, esto es disminución de la concentración, de la movilidad y la morfología, se ve que tienen fragmentación aumentada, pacientes con baja concentración y movilidad también tienen fragmentación de ADN aumentada, pacientes que tienen baja morfología también tienen fragmentación de ADN aumentada. Y hay un grupo de pacientes que se llaman infertilidad idiopática, infertilidad sin causa aparente, que no se les detecta por los estudios básicos, no sabemos qué les está pasando. Bueno, hay un porcentaje interesante de ellos que tienen fragmentación de ADN aumentada. Que esté aumentada no significa que no va a fertilizar, pero tiene menos chances en teoría. Y bueno, para esto se han hecho algunos estudios para ver realmente el efecto que tiene la fragmentación de ADN de los espermatozoides en el proceso de fertilización. Los estudios principalmente que se hacen son en modelos animales, donde lo que se hace es enfrentar óvulos de diferentes animales, en este caso les voy a mostrar de bovino, a espermatozoides, grupo de espermatozoides sin fragmentación y grupo de espermatozoides con fragmentación. Este es un embrión, de bovino, donde se ve bien organizado, lo azul es el ADN, ¿sí? Bien organizado. Esto es generado con espermatozoides que no tienen fragmentación. Cuando se lo hace con espermatozoides que tienen fragmentación, se ve una gran desorganización de esa morfología embrionaria y también todos esos fragmentos del ADN. O sea, los espermatozoides con fragmentación de ADN pueden fertilizar un ovocito, pueden generar un embrión, pero ese embrión empieza a disminuir su calidad en modelo animal. Para evaluar en el laboratorio, tenemos técnicas para evaluar la fragmentación de ADN. Hay técnicas indirectas y técnicas directas. Las indirectas miden la susceptibilidad del espermatozoide a fragmentarse, mientras que las directas miden la fragmentación real de ese momento que tiene el espermatozoide. Nosotros en el laboratorio usamos la técnica de túnel, que es una técnica directa y es una técnica bastante amigable. Y lo que muestra esta técnica, o cómo se hace esta técnica, es a partir de la adición de DUTP, un nucleótido marcado con fluorescencia, se mezcla, se junta con el espermatozoide, y si tiene ADN roto, ahí se va a unir el DUTP, se va a marcar esa célula y se puede ver tanto por microscopía de fluorescencia como por citometría de flujo, y lo que vemos es esto. Vemos espermatozoides fragmentados y espermatozoides no fragmentados. Se ha visto que en concepción natural, los pacientes que tienen, o los hombres que tienen alta fragmentación de ADN, tienen bajas chances de embarazo y les va a costar más lograr un embarazo de forma natural. Se prolonga el tiempo de búsqueda de embarazo. En tratamientos de reproducción asistida de baja complejidad, como es la inseminación intrauterina, se ha visto que el aumento de la fragmentación de ADN también baja las tasas de embarazo. O sea, pacientes que tienen fragmentación de ADN aumentada van a tener bajas tasas de embarazo. En tratamientos de fertilización in vitro convencional, o sea, ponemos el óvulo y ponemos los espermatozoides alrededor y dejamos que solo se fertilice, se ha visto que hay disminución de la tasa de embarazo cuando utilizamos espermatozoides fragmentados. Hay disminución de la calidad y el desarrollo embrionario cuando hay un aumento de la fragmentación de ADN. Aumentan la tasa de abortos y disminuye la tasa de nacidos. El ICSI, o sea, la selección de un solo espermatozoide, subjetivamente y por su morfología, seleccionamos un espermatozoide y lo ponemos, microinyectamos dentro de un óvulo. Las publicaciones son medio contradictorias.
Si bien hay algunos grupos que dicen que cuando hay aumento de fragmentación de ADN disminuye la fertilización, hay otros grupos que dicen que no tienen efectos o tienen baja tasa de implantación, o directamente que no hay diferencias significativas entre los pacientes que tenían fragmentación aumentada o fragmentación disminuida, o había pacientes que con fragmentación aumentada, algunos quedaban embarazados y otros no, no había diferencias significativas. Esto es un tema y es algo que nos llevó ya hace unos años, hice parte de mi doctorado, lo hice en esto, y en realidad les muestro esta foto para que tengan una idea. Nosotros en el laboratorio vemos esto, hay un espermatozoide fragmentado, un espermatozoide no fragmentado, y podemos ver qué forma tienen esos espermatozoides también. En ICSI, nosotros seleccionamos los espermatozoides a partir de su forma y su movilidad. Nunca seleccionaríamos un espermatozoide, ninguno de estos dos, porque tienen una forma normal. Siempre se seleccionan espermatozoides de forma normal. Por lo tanto, eso nos llevó a hacer uno de nuestros estudios donde lo que evaluamos fue la forma de los espermatozoides y la fragmentación de ADN en simultáneo. Y vimos que en realidad la mayoría de los espermatozoides fragmentados que tenemos en el semen son amorfos o vacuolados, tienen alteraciones, vacuolados, amorfos, piriformes, y son muy pocos los espermatozoides que que son normales, que tienen forma normal y están fragmentados. Cuando evaluamos solo los espermatozoides normales fragmentados en pacientes infértiles, en un grupo de pacientes infértiles, encontramos que el 31% de estas células estaban fragmentadas. O sea, había pacientes que tenían espermatozoides normales fragmentados, en un grupo de pacientes infértiles. En esta imagen les muestro 5 espermatozoides con diferente grado de anomalías morfológicas y un espermatozoide normal. Y cuando hacemos fragmentación de ADN encontramos ese espermatozoide normal fragmentado. O sea, si yo me encuentro un día haciendo un ICSI y tengo que seleccionar el espermatozoide, seleccionaría este. Y este sería el que inyectaría para empezar a generar ese embrión, y ese espermatozoide está dañado. Eso nos llevó ahora a hacer el estudio donde evaluamos fragmentación de ADN e ICSI, pensando solamente en los espermatozoides con forma normal. Y vimos, esto es porcentaje de espermatozoides normales con fragmentación de ADN y calidad embrionaria. Vimos que si teníamos muchos espermatozoides con fragmentación de ADN, los normales con fragmentación de ADN, su calidad embrionaria era mala, mientras que si teníamos pocos espermatozoides normales con fragmentación de ADN, poco o nada de espermatozoides normales con fragmentación de ADN, la calidad embrionaria era mucho mejor. Esto, la calidad embrionaria correlaciona con embarazo, y es lo que vimos nosotros también, que los pacientes que lograban el embarazo tenían baja fragmentación de ADN en los normales, sin importar cuánto tenían el total de células de espermatozoides. Entonces, volviendo un poco a los dos casos que más nos complicaban, que era el caso 3 y el caso 4, que no podíamos saber qué paciente era más patológico que el otro, por lo menos. Si nosotros agregamos estos nuevos análisis que estamos proponiendo, podemos llegar a encontrar pacientes que tienen leucocitos ligeramente aumentados, sospechosos, anticuerpos sospechosos, ácido cítrico bajo. ¿Sí? Si recuerdan, Eugenia lo dijo medio rápido, pero se ha visto que una disminución de la secreción de la próstata puede estar indicando una infección, y además de todo, este paciente tenía fragmentación de ADN aumentada. O sea, con todo esto nosotros podemos decir que este paciente tiene pocas chances de lograr un embarazo, mientras que el otro paciente, de todos los estudios que agregamos, no le encontramos ninguna alteración. Entonces, el paciente 3, ya sabemos que ese paciente tiene que ir en tratamiento, posiblemente tratamiento previo a una reproducción asistida, ¿sí? Mientras que el paciente 2 no sabemos qué tiene, ¿sí? Posiblemente su causa de infertilidad sea la baja calidad seminal, la baja movilidad, la baja morfología. No le encontramos ninguna otra alteración en el semen, lo cual
nos puede indicar que ese paciente ya tiene que ir a un tratamiento de reproducción asistida, dependiendo la edad de la mujer, obviamente. Bueno, me parece que con esto es un tema largo, me parece que podríamos hablar de cada uno de estos puntos en una hora, pero es como un breve resumen de todo lo nuevo que podemos hacer en el laboratorio para mejorar nuestro diagnóstico. Como les decía, salió el nuevo manual de la Organización Mundial de la Salud, y esto es un chivo, donde la semana que viene, el jueves 30, vamos a tener un conversatorio organizado por la Sociedad Argentina de Embriología y la Sociedad Argentina de Andrología, donde vamos a hablar un poco de este nuevo manual que acaba de salir hace un par de meses atrás, donde todavía lo estamos leyendo y estamos discutiendo y nos estamos sorprendiendo de las nuevas cosas. Así que, bueno, los invito a participar metiéndose a la página de SAEC e inscribiéndose. Bueno, muchas gracias a todos. Muy bien. Antes de comenzar la ronda de preguntas y discusión del tema, quisiera agradecer, quiero destacar además la capacidad del Sanatorio El Salvador y particularmente de nuestro laboratorio para dar respuesta a todo este tipo de patologías y necesidades de los pacientes. Nuestro laboratorio hoy resuelve no solamente el análisis del semen humano, sino que además resuelve todo lo que tiene que ver con las hormonas femeninas y también masculinas en este momento. Esto reafirma el concepto que el Sanatorio de El Salvador tiene, y incluso el laboratorio, el concepto de atención integral del paciente. Con esto, bueno, vuelvo a agradecer y damos lugar ahora al espacio de las preguntas. Le doy la palabra a Natalia Rubio. Bueno, a todos muchas gracias por conectarse, por permanecer a esta hora aún conectados. Somos casi 200 personas en este momento conectados a este webinar. Sin dudas el tema fue más que interesante. Agradecemos a ambos disertantes. Yo mientras surgían las preguntas las fui anotando, así que voy a tomar la palabra para leerlas. Mientras invito a toda la audiencia a poner su pregunta, a escribirla o a levantar la mano, y le damos la posibilidad de que la digan verbalmente. Eso lo pueden hacer con la función de Zoom de levantar la mano, y si no, escribirla abajo, digamos en la parte inferior de la pantalla, donde está la opción de preguntas y respuestas, ¿sí? En el chat se preguntaron dos cuestiones. La celiaquia, esto la hizo Jorgelina Casali. ¿La celiaquia puede ser un factor de infertilidad? No sé quién de los dos disertantes quiere tomar la palabra. Bueno, Doctora Bulgarelli. en realidad la celiaquía que no está controlada, o sea, una paciente que no tiene diagnóstico, tiene un síndrome de mala absorción, sí puede afectar sobre todo la capacidad de provocar una ovulación por un déficit alimenticio, principalmente de minerales y más bien de absorción. Si la paciente está en dieta y no tiene está controlada con su alimentación, no debería ni provocarlo. Y sí está visto que puede aumentar un poquito la tasa de abortos, y si en la pubertad puede provocar una menarca tardía. Sí, todo es si no tiene el diagnóstico, ¿no? Sí, perdón, si no está controlado, hay un problema de absorción, entonces te va a afectar todo, tanto en el hombre como en la mujer, pero en el hombre no es tan evidente, pero sí se ve también una disminución de la calidad seminal, así que a controlarlo. Bueno, paso a otra de las preguntas que teníamos apuntadas. Esta la hizo Fabián de la Viña. Él es un bioquímico que se ha conectado desde la provincia de Santa Fe. Y la pregunta es, ¿las roturas son generalmente de cadena doble? Para Conrado. Pero, ¿qué pregunta? No, son de las dos. Puede haber cadena doble o cadena simple. Con los métodos que tenemos,
no se puede saber exactamente, salvo con un método que es bastante engorroso que se llama COMET, que sí se puede saber si son de cadena simple o cadena doble. Es una de las discusiones que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay grupos que dicen que si son de cadena simple, el ovocito lo va a poder recuperar si el ovocito es joven, y si son de cadena dobles, no. Digamos, es bastante discutible. La realidad es que como screening hacemos o túnel o cualquiera de las otras técnicas, salvo el COMET, que como les digo es bastante engorroso, podemos saber solamente si tiene fragmentación, tanto doble como simple. Bien. Vemos a alguien que levantó la mano, enseguida le damos la posibilidad de que comente su consulta. Antes voy a leer la de la doctora Paola Arcurio, que es la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Sanatorio del Salvador. Ella pregunta, ¿en qué tiempo es conveniente reevaluar un paciente que fue intervenido quirúrgicamente de varicocele? Bueno, lo ideal es evaluarlo luego de 3 meses de la cirugía para darle tiempo a la espermatogénesis, que dura alrededor de 75 días. Sería lo óptimo. Bien, bien. Perdóname, en realidad, ojo también con eso, porque tenemos siempre el problema con el varicocele, que hemos visto que recién se mejora al año en algunos casos, ¿sí? O sea, lo mínimo serían 3 meses, lo ideal, pero por ahí si le haces los 3 meses y no le ves nada, dependiendo de la edad de la mujer, obviamente podés esperar un poco más para ver, porque puede ser que a los 6 meses o al año recién mejore un poquitito, ¿sí? O sea, 3 meses mínimo, excelente, eso es lo mínimo. Bien, Jorgelina Casali vuelve a hacer otra consulta, la hace a través del chat, y dice, ¿el recuento de espermatozoides lo realizan en cámara de Neubauer? ¿Cómo lo realizan? Pregunta. Debe ser bioquímica eso, me parece, porque esa pregunta es muy puntual. Seguramente. Sí, mira, hay diferentes cámaras para evaluar el recuento de espermatozoides. La cámara de Neubauer es la recomendada por OMS, por lo tanto es la que usamos. Pero hay otras cámaras que se pueden usar, como la cámara de Mackler o la cámara la CellView, y hay otras descartables que se pueden usar, que tienen un poco más de error, ¿sí? Sirven mucho para el trabajo diario, para reproducción asistida, sirven muchísimo, pero cuando uno quiere hacer un diagnóstico más preciso, lo recomendable sería utilizar la Neubauer. Vamos a dar la palabra al doctor Marcelo de la Colina, jefe del Servicio de Oncología del Sanatorio del Salvador. A ver. Doctor. Fíjate si podés. Ahí va, ahora deberías poder hacer tu consulta. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fundamentalmente al doctor Conrado. La pregunta sería, cuando uno trata pacientes con tumores germinales, en muchos casos el testículo remanente, el testículo que queda, en muchos casos es un testículo que no tiene una buena producción de espermatozoides, a lo que se le suma los tratamientos que nosotros podemos hacer, fundamentalmente la quimioterapia que puede afectar la espermatogénesis. Hay un tiempo, porque nosotros normalmente lo que hemos aprendido es que entre el año y los 2 años existe la recuperación para los pacientes, para esos pacientes. ¿Esto es así? Temón. No es matemática. La realidad que sí, que hay pacientes que recuperan muy rápido, que la espermatogénesis recupera muy rápido. Yo he visto pacientes que recuperan casi al año, pero el problema es que todavía tienen algún tipo de anomalías y ves algunas cosas como puede ser la fragmentación de ADN aumentada, ¿sí? Generalmente está muy discutido esto, pero digamos que a partir de los 2 años uno podría pensar en que va a recuperarse bien y que no va a tener más ese daño en el ADN. Yo tuve un paciente que al año tenía 150.000 espermatozoides, una cosa así, muy poco, y recién a los 3 años, sin terapia, sin nada, logró estar más o menos, tampoco fue excelente,
pero llegó a los 10, 12 millones de espermatozoides. O sea, es muy relativo, depende mucho del daño que se le haya causado a ese paciente. Yo generalmente, a mi gusto, me encantaría hacerle un espermograma por lo menos al año, y para saber dónde estoy parado y volver a repetírselo como mínimo a los 2 años. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien, doctor. Voy a leer otra de las consultas que dice Hugo Rodrigo Percara. Dice, no se habló particularmente, pero querría saber si tienen experiencia en realización de espermogramas automatizados con sistema CASA y qué opinión tienen. Calculo para el doctor. Debe ser. Bueno, no hablé porque también es un tema, como decíamos cuando hablábamos con Eugenia, cada uno por ahí de estos puntos podríamos estar horas hablando. El sistema computarizado, conocido como los sistemas CASA, que hay muchas marcas hoy en día, a mi gusto son buenos, son interesantes, principalmente en evaluar la cinética, o sea, no si se mueven los espermatozoides o progresan esos espermatozoides, sino qué calidad cinética tienen, son muy interesantes para eso. Lamentablemente, clínicamente todavía no le encontramos la vuelta total, ¿sí? Me parece que en un futuro, espero cercano, le podamos encontrar más la vuelta. Sí, sirven para evaluar concentración, sirve, pero en realidad son demasiado costosos para eso. Por eso yo creo que el gol de esto va a ser cuando logremos encontrar esa validez clínica de la cinética. Si no, es sumamente costoso. Bien, una pregunta más, de nuevo Jorgelina Casali. Dice, ¿cómo realizan la dilución para el recuento y qué reactivo usan? Es muy bioquímico eso. Mandame un mail y te digo, es muy sencillo, lo podés preparar vos en el laboratorio, te digo, es muy fácil y la dilución depende de la concentración o lo que mires primero al microscopio. Mandame un mail, más fácil. Sí, a todos los vamos a invitar, ¿no es cierto?, a seguir un poco conectados vía mail. Podemos hacerles llegar las consultas a través de info@sanatoriodelsalvador.com y les podemos pasar a los profesionales. De cualquier manera, ellos quedan a disposición, están aquí en el sanatorio, así que los pueden consultar. En el caso del doctor Avendaño, a través del servicio del laboratorio central, en este sector, ¿no es cierto?, de lanzamiento, que es de andrología, y en el caso de la doctora Eugenia Bulgarelli, a través del servicio de ginecología y obstetricia, porque ella está en el departamento de fertilidad, ¿sí? Tengo preguntas en el chat de preguntas, digamos. Noelia Bollino, calculo que es, ¿en paciente femenino con quimioterapia se ve muy afectada la ovulación? Preguntan. Doctora. En realidad la paciente cuando está en tratamiento con quimioterapia entra en amenorrea, porque la quimioterapia afecta a todas las que son las células de división y justamente los óvulos son las células que están en división constante, entonces se bloquea la ovulación y por lo tanto la paciente entra en amenorrea. Y después de que realice el tratamiento hay que ver en qué situación queda la paciente, con qué reserva ovárica quedó, la edad de la paciente y demás. Perdón, ¿sí? Por ahí una cosa para recordar, que esos pacientes sería ideal porque es bastante complicado, como siguen, que congelen. Congelen óvulos, ¿no? Claro. Bien, la recomendación. La doctora Ascurra Noelia dice, ¿qué condiciones tiene que tener el paciente a la hora de tomar la muestra de semen? Condiciones debe tener. Bien, sí. La condición esencial es una abstinencia. La Organización Mundial de Salud recomienda abstinencia sexual de 2 a 7 días, no mayor de 7 días. La realidad que hoy las publicaciones nuevas nos muestran que 2 no es lo mismo que 7, hay gran variabilidad.
Por lo tanto, la mayoría de los grupos que hacemos andrología bajamos esa abstinencia de 2 a 4 días, de 2 a 5 días, no más que eso. Esa sería la principal indicación, no haber tenido enfermedades, principalmente con temperatura en los últimos 3 meses, y recolectar la muestra y que llegue al laboratorio antes de la hora, porque a la hora nosotros ya tenemos que empezar a hacer el análisis. O sea, una muestra que llega a la hora y media no se la vamos a recibir en el laboratorio. Esas son las condiciones básicas, que los frascos, sería ideal que los frascos sean testeados, y si el frasco se lo podemos dar nosotros, mucho mejor. Bueno, gracias, doctor. Cecilia Cafarati pregunta para el doctor Avendaño también, ¿qué probabilidad existe de recuperar espermatozoides en una biopsia testicular post-vasectomía? Todas. En realidad, como no perdió la espermatogénesis, una biopsia testicular está generando espermatozoides siempre, entonces no va a haber ningún problema. Sería ideal que ese paciente, si llevas una vasectomía, antes de hacerse la vasectomía, congele también para que no se coma la biopsia testicular, pero la posibilidad es toda, salvo que tenga una falla después posterior, una falla de la espermatogénesis. Lo ideal previo a la biopsia sería hacerle las hormonas para saber dónde estamos parados, pero sí, todas las opciones. Aquí hay una pregunta de nuevo de Fabián de la Viña, el bioquímico, que dice, ¿el consumo de cannabis medicinal como tratamiento está estudiado? ¿La afección sobre la calidad? Sí, está todo estudiado, hasta la Coca-Cola. El cannabis medicinal, o sea, el consumo del cigarrillo de cannabis, pues el humo de cigarrillo es una cosa y el aceite creo que es otra diferente, pero sí está estudiado y se sabe que puede disminuir un poco, los estudios no son tan buenos. Lo que sí se sabe es del cigarrillo y el alcohol, sí se sabe que disminuye, pero la realidad que de cannabis es medio relativo. Algunos trabajos dicen que sí, otros trabajos dicen que no. Bien. Bueno, tengo para leer comentarios muy lindos que quizás calculo que la mayoría los puede estar viendo en el chat. Excelente disertación, a todos les ha gustado mucho, felicitaciones al doctor Avendaño y a la doctora también. Hay algunas otras preguntas que me parecen ya más específicas que podríamos llevarlas a un espacio por ahí más íntimo. También algunas de una periodista que la podemos seguir en otro ámbito, un poco por el horario, ¿no? Ya son las 15, casi 30, y era el horario previsto para esta conferencia, así que vamos a dar el cierre. No sin antes pasar a algunos avisos, ¿sí? Como ustedes saben, esto es una conferencia, es la segunda conferencia del ciclo de conferencias del Sanatorio del Salvador en sus 25 años o 25º aniversario. Nos gustaría poner en pantalla las próximas. Los invitamos, por supuesto, a participar siempre en esta modalidad, vía Zoom, en este formato de webinar. La próxima es mañana, ¿sí? Ahí ustedes están viendo en pantalla. Está organizada por el servicio, o más bien el Departamento de Auditoría Médica del Sanatorio del Salvador. Es mañana, jueves 23 de septiembre a las 15 horas. El tema es la evolución de la auditoría médica en los últimos 25 años, desafíos hacia el futuro. La disertante va a ser la doctora Cristina Osame, ella es directora de la carrera de posgrado en auditoría médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, y la actividad está destinada, por supuesto, a todos los que se quieran conectar, orientada más particularmente a auditores médicos, de prepagas, de obras sociales, de ART, de unidades sanatoriales también, administradores de salud, que pueden ser no médicos, de otras profesiones, en fin, a todos los profesionales interesados en el tema. Ya hacia la otra semana, y hacia el fin de mes, el jueves 30 de septiembre, a las 19 horas, a la misma hora que el doctor Avendaño nos invitó a otra conferencia, nosotros le vamos a decir que no se conecten a esa, y se conecten a esta, que es la otra cara de la pandemia, logros y desafíos en la respuesta de las organizaciones internacionales al COVID-19.
Era un chiste, ¿no? Recién se van a grabar ambas conferencias, así que nosotros decimos que vengan a esta y que vean diferida la del doctora Bendaño. Lo organiza el Servicio de Infectología del Sanatorio del Salvador, que está a cargo de la doctora Ravera, y esta disertación va a estar a cargo del doctor Jorge Pedro Martín. Él es de México, en realidad es un argentino que reside en México y que coordina, digamos, su cargo es coordinador médico para las emergencias en Ecuador y Perú. Él es Médico Sin Fronteras. Así que la verdad que tenemos mucha expectativa de esta conferencia que creemos nos va a contar, como lo dice el título, el otro lado de la pandemia. Está destinado a especialistas en infectología, terapia intensiva, médicos en formación, por supuesto, bueno, profesionales interesados en esta temática. El martes 5 de octubre a las 17 horas tenemos otra propuesta. Esto lo organiza el Sanatorio de Hematología del Sanatorio, perdón, el Servicio de Hematología del Sanatorio del Salvador. Va a estar a cargo del doctor José Cereceto de Buenos Aires, el jefe del Departamento de Hemostasia y Trombosis del Hospital Británico, y el tema es avances en el tratamiento de la trombosis. Está destinado también a especialistas en hematología, en terapia intensiva, en emergentología, en clínica médica, y como decimos, para todas las conferencias, todos los profesionales que les interese el tema, ¿sí? Por último, no es la última conferencia, por supuesto, van a ser 25, pero sí de las más próximas, el martes 12 de octubre a las 18 horas, el tema que nos convoca es agregar valor en radiología, ideas para potenciar el aporte de la especialidad al equipo de salud, mejorar la experiencia del paciente y reducir costos. Lo organiza el Servicio de Imágenes del Sanatorio del Salvador, y esta conferencia va a estar a cargo de la doctora Francesca Castoldi Lanino. Ella es chilena, es especialista en neuroradiología. Va a estar esta actividad destinada también a especialistas de imágenes, intervencionismo, técnicos y licenciados en bioimágenes, y, como decimos siempre, a los interesados en el tema. Toda esta información de cada una de las conferencias está publicada en el sitio web del sanatorio, por lo cual, por supuesto que no deben haber podido tomar nota de las que les interesan y a cuáles van a asistir, pero pueden ingresar allí a www.sanatoriodelsalvador.com y van a poder acceder a los links de inscripción a partir de la página, ¿sí? Bueno, estamos llegando al final de la conferencia. Me han dejado sola en cámara, veo, así que bueno, ahí está la doctora. Les invito a prender sus cámaras al doctor Avendaño, al doctor Román Carrillo, al doctor Héctor Cámara, al doctor Andrés Pañalosa también, si está por ahí, para que podamos saludar a todos, y nada, seguimos en contacto para las próximas oportunidades de conferencias. Gracias por la invitación. Gracias, doctora.